La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos al programa radial Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hoy hemos invitado a Santiago Salazar. Con Santiago estuvimos conversando el año pasado de Elkin Ramírez, un trabajo audiovisual que Santiago Salazar venía realizando por esos días como un homenaje, un tributo a Elkin Ramírez, por la época en que se conmemoraban 3 años de la muerte de Elkin Ramírez. El 29 de enero se cumplieron entonces 4 años de la muerte de este gran compositor e intérprete colombiano, Elkin Ramírez, y hemos invitado nuevamente a Santiago Salazar para recordar, para que nos cuente sobre momentos, anécdotas, vivencias, de esos momentos que tuvo él la oportunidad, y a través de esa relación con Elkin Ramírez también con la música y con muchos músicos que hoy agradecen a Elkin Ramírez por todo lo que entregó él como músico, como intérprete, como compositor. Bienvenido Santiago Salazar al programa radial Voces de Color y Música. Ese trabajo que mencionaba yo al comienzo que estuvo realizando usted el año pasado en un video donde participaron pues, muchos músicos, muchas personas que todas hicieron un trabajo pues ad honorem, y empezando por usted pues que hace todo ese trabajo de producción, estos productos audiovisuales. Yo lo que veo es un gran cariño de esas personas que participaron en esta idea de este tributo, pero también viendo un texto que usted escribe, que está publicado en un blog, y viendo las personas que participaron en su momento, la misa del entierro y una marcha que hubo también después de la muerte de Elkin Ramírez. Yo lo que veo, Santiago Salazar, es un gran cariño por este personaje, por este gran músico. ¿Cómo puede usted describir, digamos, esa relación que tenían los músicos de las personas con Elkin Ramírez? Bueno, es que yo creo que Elkin marcó a muchas generaciones, no solamente a la mía, sino que hoy en día hay mucha gente joven escuchando Kraken, y Elkin fue como un ejemplo a seguir. Yo lo veo como un héroe del rock en Medellín, porque es que vos sabes que hacer rock en Colombia es muy difícil. Pues Colombia es un país de folclore y otro tipo de ritmos, el vallenato, la salsa, ahora mismo está el reggaetón. Entonces uno ser rockero es como bastante complicado si uno quiere vivir de eso, dedicarse a la música y al arte, y vivir de eso es un desafío pues permanente, inclusive a día de hoy. Y aquí hay excelentes músicos, los cuales se formaron viendo pues bandas como los Yetis y cosas pues mucho más antiguas, pero ya cuando llegó Elkin y empezó ese fenómeno de Kraken, porque Kraken fue como un fenómeno que irrumpió pues como en la escena juvenil. Inclusive habían grandes divisiones en Medellín, porque estaba el tema del rock, estaba el tema del punk, estaba el tema del metal. Entonces en ese momento estaban como en disputa varios géneros, pero en ese momento no había hermandad, eran como guetos musicales, y cada uno pues con su filosofía, pero chocaban. Ya me acuerdo mucho de ese concierto de Kraken en el Carlos Viejo, que los agarraron pues a piedra y a botella y a de todo, y tuvieron que cancelar el concierto. Eso fue una experiencia muy dolorosa para Elkin, pero fue esa valentía. Pero cuando Elkin empezó, todo el mundo decía, es que esos son los niños ricos. Elkin nunca fue un niño rico.
de pronto sí lo era Gonzo, de pronto que eran familias más acomodadas, Hugo y esta gente, pero Elkin nunca fue un niño rico, Elkin fue más bien más humilde, pues no le faltó nunca nada, familia acomodada, pero y entonces hubo como esas divisiones y la gente decía, los niños ricos de Kraken y tal, y cuando sucedió ese concierto donde Carlos Vieco ocurrió eso, que la gente, que los punqueros que estaban allá, un ataque y eso fue salvaje, tuvieron que salir corriendo pues y cancelar y fue una experiencia muy dolorosa para Elkin y a partir de ahí ya como que los muchachos de Kraken empezaron a tomarse el cuento más en serio, quedaron muy doloridos después de eso y fue esa perseverancia de Elkin y es superar muchas circunstancias adversas lo que hizo que él se catapultara y se consagrara como un ícono del género, no solo en Medellín, sino en Colombia, inclusive en Latinoamérica, inclusive en España. O sea, el alcance de la figura de Elkin para influenciar gente, gente que se dedica a este tipo de música, grupos de rock, cantantes. Elkin es un cantante muy respetado porque era un gran intérprete y un gran cantante y un gran letrista. Entonces creo que lo que la gente ve, esos por ejemplo los que participaron en el tributo, es gente que surge después, en esa época más violenta de Medellín, por aquí el contexto donde surge todo esto es la época más violenta de Medellín, la narcoguerra, Pablo Escobar, bueno, esto era una locura. Y como yo digo, esa generación de rockeros que eran bien contados, fueron los que nos inspiraron a muchos, como a mí, a seguir como esa senda y por seguir esa senda y por estar en esos conciertos y por estar como en esos círculos, muchos de nosotros nos salvamos, mientras muchos de nuestros amigos y familiares, mi hermano cayó por ejemplo en una masacre pues vil en Envigado, nos salvamos de eso porque nos dedicamos fue como a eso y me acuerdo que éramos una familia como de 1,000 o 1,000 y pico de personas que repetíamos en todos los conciertos, se generó como un movimiento y ese movimiento tuvo mucho que ver Kraken, tuvo mucho que ver Elkin, porque Elkin empezó a hacer como el adalid, ganó a la gente con su voz, ganó a la gente con sus letras, con su actitud. Ya por ejemplo con el Kraken 1 sonaron fuerte, Kraken 2 los posicionó y Kraken 3 pues los acabó de reafirmar como en la escena. Y me acuerdo que cuando salió el Kraken 3 fue el primer CD que se publicó una banda de rock en Colombia, son pioneros hasta en eso. Y eso hizo que la gente se fijara en ellos, ya lograron sonar en emisoras, y creo que mucha gente, o no, todos los que están en el homenaje, directa o indirectamente, están influidos por la figura de Elkin, por lo que hizo con Kraken, y no solo por lo que hizo con Kraken, porque en realidad Elkin siguió, fueron saliendo componentes de la banda, fueron ingresando otros, hubo muchas alineaciones, y Elkin lo que pasara, fuera malo, fuera triste, que fuera como para uno abandonar y decir, no, no insisto más con esta locura porque esto me va a costar muy caro. Elkin jamás renunció al sueño, es que él tenía eso era un estilo de vida, eso ya era como una declaración de intenciones desde el primer disco, inclusive lo dicen los primeros músicos de Kraken, lo confiesan, que ya no, es que ese proyecto era de Elkin y era el estilo de vida, o sea, Elkin decía que quería vivir eso y que no era simplemente el sueño que muchos tenían, vamos a montar una banda de rock, iba a salir con las niñas bonitas y bueno, eso es lo que pensaba mucha gente. Elkin lo tenía muy claro desde un inicio, desde que él se metió en ese cuento y empezó con Ferrotrack y con Cripsy y hasta que llegó a Kraken, él siempre estuvo como con esa meta, quería ser un cantante de rock, quería que el rock fuera para todos, no que fuera lo que ocurrió en el comienzo, peladas con el punk y tal. Al final, cuando Elkin murió, Elkin había participado ayudando a otras bandas, colaboraciones que luego la gente empezó a publicar a raíz del deceso de Elkin y se dieron a conocer muchos documentos con bandas que no sabíamos, que yo por lo menos no sabía que existían y habían sido colaboraciones de Elkin que en su queridura y sus ganas de ayudar al género y a la gente iba y colaboraba y repetía y estaba horas en el estudio grabando coros, grabando voces. Entonces que la figura de Elkin es como un padre para muchos, es como una figura paternal del rock y yo digo que es como un Dio colombiano, guardando las proporciones, Sí, porque inclusive los Santiago. registros de voz son muy similares. Sí, Santiago, yo me imagino, pues estamos hablando de una época, usted mencionó, y podemos ubicarla por allá a comienzos de los años 90, donde pues el rock ya estaba extendido por todo el planeta, en la televisión, en el mismo cine, la radio, las grabaciones, o sea, el acceso, digamos, a la música era mucho.
y pues el consumo, supongo yo, era de las grandes bandas y quizás el hecho de pensar en hacer rock en Medellín, en Antioquia, pues era mucho más difícil, era, como se dice, pues algo más quijotesco. Mencionaba usted también que pues eran contados, pues usted decía 1000 personas como seguidores. Usted viéndose en esa época, en ese momento, a partir, digamos, de qué conocimiento empiezan ustedes a decir, uy, esta música que está interpretando esta agrupación, vale la pena escucharla, estas letras son buenas, me gusta, quiero seguirlos. ¿Por qué logra, digamos, convencerlos a ustedes de no dejar de escuchar las grandes agrupaciones del mundo, sino que encontraron aquí en Medellín, en Antioquia, a una agrupación que representaba lo que ustedes en ese momento, los seguidores del rock, querían? Pues en mi caso personal, hablo por mí y creo que también por muchos, fue como el mensaje inicial, las letras. Las letras, las letras porque Elkin siempre reclamaba como la identidad del hombre latinoamericano, a eso que te estás refiriendo, que aquí se escuchaban las bandas inglesas, norteamericanas, que nosotros también escuchábamos, pues Led Zeppelin, Kiss, Black Sabbath, todas esas vainas que eran espectaculares, Def Leppard, todo eso. Y Elkin empezó por ahí, que interpretando temas de esta gente, haciendo covercitos, y luego ya él se centró y dijo, no, yo quiero hacer esa misma música en español y con un mensaje, pero que sea un mensaje de identidad. Y era un mensaje contestatario. Y era un mensaje muy filosófico. Y en muchos casos, Elkin tiene varias canciones, como Lenguaje de mi piel y Vestido de cristal, que si lo analizas bien, esos son monólogos interiores, son reflexiones muy profundas sobre el ser. Hay una canción que llama Seres de barro y miedo. O sea, hay unas letras y unas temáticas, lo que él empieza a tocar, yo creo que eso toca mucha fibra sensible, porque la gente empieza como a identificarse, la juventud empieza a identificarse con eso. Todo hombre es una historia, es una canción que para mí es como un himno y como una declaración de intenciones que muchos asumimos como propia, así fuera de parte de Elkin. Y eso sedujo mucho a la gente, además la personalidad de Elkin era muy carismático y era una persona que no tenía temor pues a expresar lo que sentía o lo que pensaba, y también era muy dramático en escena, y eso lo pulió mucho con el pasar de los años. Ya me acuerdo que las últimas puestas en escena eran impresionantes. Por eso mencionaba a Dio, porque Dio era un hombre muy teatral, y a él que le encantaba a Dio como cantante y como artista. Entonces creo que él tomó todos esos ingredientes que ya estaban, que ya eran conocidos, el manejo de las guitarras, todo, y lo mezcló, le dio su toque propio y tuvo su discurso y su mensaje, y ese discurso no dejó indiferente a nadie, porque fue muy valiente también rehusarse. A él que le ofrecieron muchas veces tocar en fiestas de gente muy pesada, pues que no eran ningunos santos, y el quien siempre se rehusó a eso. Le propusieron muchísimas cosas, y el quien siempre estuvo firme, dijo, no, yo sigo mis 4 P's, mis 3, y de aquí no me muevo. Con los mismos compañeros de la banda cuando iban a sacar el Kraken 3, luego del Kraken 1 y 2, cuando le presentan los muchachos, Van Hugo, Jorge, Gonzo, ya estaba nuevo teclista, y se fueron a presentarle, y pues como, mira, eso es lo que queremos para el siguiente disco, y lo escucharon en la casa de él, en la casa materna, en Belén. Y él quien dijo, no, tenemos que revisar muy bien lo que ya hicimos, porque lo que viene hay que superarlo, y cada disco hay que superarse. O sea, nosotros ya tenemos 2 discos muy buenos, y el próximo tiene que ser mejor, y tiene que notarse una evolución, una progresión. Entonces creo que él cogió como todos esos elementos que le gustaban de la gente que las miraba de afuera, que él las miraba también a mucha gente, cantantes, grupos, músicos, y él supo como armar, juntar todos esos ingredientes, hacerlos propios y producir algo de muy buena calidad, que cuando tú lo escuchabas decías, bueno, sí, es un rock hecho en Medellín, hecho en Colombia, y creo que eso fue lo que nos llamó a toda la atención, decir, un rock de esa calidad, esos arreglos, la voz, las guitarras, era una cosa que uno decía, increíble, o sea, tenemos nivel para seguir, y si ellos lo hacen, nosotros también podemos hacerlo. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que nutrirnos, y creo que esa fue como la gran semilla que sembró Elkin en muchos de nosotros. También hubo grupos muy buenos como Perseo, que no duró mucho, inclusive Perseo en la mitología griega es el que mata al titán, que es Kraken, y le hicieron con esa intención. Cuando salió Perseo yo me reí mucho, porque era, Sí. decía, nosotros somos Perseo,
los que mataban a Kraken, pero sin ninguna mala intención, simplemente era como una competencia musical entre esas dos bandas. Y yo me acuerdo mucho de esos momentos cuando lo precio, porque la calidad musical de ese grupo también era extraordinaria. Entonces empezaban a aparecer bandas en la escena, entonces uno decía, ya no es solo Kraken, pero es por el influjo y por el poder que tuvo esa propuesta inicial de Kraken, y nadie ha seguido como esa línea. Muchas bandas que han aparecido, pronto se han ido desapareciendo, se han ido diluyendo, la gente se dedicó a otras cosas, y era ese temor, como decía Elkin, es el efecto que tienen las montañas aquí en Medellín, que hace que de pronto no tengamos esa visión tan amplia y nos cerremos mucho y haya como mucho, no sé, mucho resquemor con la gente que va de pelo largo, con esas pintas, con los pantalones rotos, con pulseras, y que se dedica a rock. Entonces mucha gente dice, no, los rockeros hacen mucha bulla y gritan muy duro. Y decía, en cierta forma, esa es la esencia del rock, pero bien cantado, bien tocado, y es una bulla bien hecha. No es lo mismo pues que vos ponerte a soltar alaridos sin saber cantar y sin saber tocar un instrumento. Entonces creo que eso fue lo que hizo que yo, por ejemplo, me fijara, pero a mí me sedujo mucho fue el contenido, porque eran letras La con letra, contenido, sí. contenido social y mucha fuerza del ser. Elkin también era muy filosófico y era un poeta también. Entonces como que se centraba mucho en esa parte ontológica del ser y del ser latinoamericano. Decías que nosotros somos latinoamericanos, nosotros somos colombianos, nosotros también podemos apropiarnos de ese rock, de esas experiencias y desarrollar esas destrezas y tener un rock propio. Y entonces como la lucha del fue decir, ¿por qué? Me están criticando que porque esto lo hacen grupos en Estados Unidos y en Inglaterra y en Europa, y yo ¿por qué no lo puedo hacer? Si a mí me gusta y lo hago bien. Y entonces eso fue lo que a mí me sedujo. Las letras fue lo que más me impactó. En primer momento fueron las letras, después observas la música, la voz de él, lógicamente, y con el paso de los años se pone mucho mejor, porque hay una evolución. Ya, Claro. por ejemplo, en Kraken 4 se dice, no, yo estoy gritando mucho, entonces voy a cantar de otra manera, voy a cambiar el registro, las inflexiones, y él siempre fue autodidacta en ese tema y le gustaba mucho el bel canto. Y entonces era un hombre que aparte de que era autodidacta, estudiaba muchísimo y se ponía muchos retos. Y a mí eso es lo que me ha encantado, pues yo también soy muy autoexigente, y cuando ya conocí a Elkin finalmente, hubo como eso, yo, uy, esto, qué cosa más balsámica conocer a alguien que piensa como yo y siente como yo y vive como yo. O sea, yo no estoy tan loco, o sea, yo no soy el único loco aquí, acá vemos muchos locos en Medellín y lo sigue habiendo. Sí. Y eso fue lo que, ese sentarte a hablar con esa persona y coincidir en tantas cosas, eso es maravilloso y eso te reafirma en muchas cosas, porque siempre te genera inseguridades y yo de qué voy a vivir y cómo voy a comer, como él lo decía. Ya éramos prácticamente casi que unas estrellas del rock de Medellín y de Colombia, y yo me iba con sin un peso para la casa después de haber tocado en el show de Jorge Barón, en Corferias, haber ido a tocado Venezuela y estar en el poliedro de Caracas con 10.000 personas. Nos hospedaron en el Hilton y nos tuvimos que volver en un bus y no nos pagaron un peso, y eso también lo decía Hugo, y fue una de las razones por las que Hugo dejó Kraken. Entonces, esas cosas te hacían en ese momento. Hoy en día sigue siendo difícil vivir del rock en Medellín, en Colombia, pero en esa época era mucho más difícil, los medios técnicos. Yo quisiera, Santiago Salazar, dejar que los oyentes escuchen en unos segundos de un solo interpretado por Henry Borrero, que hace parte de esos músicos que estuvieron trabajando con Kraken y con Elkin Ramírez en los inicios, y que se sumó a este homenaje para que también los oyentes tengan como una idea del sonido de lo que estamos hablando en el programa radial. De eso se trata este solo de Henry Borrero, Santiago. Sí, este solo de Henry es para el tributo, para el silencioso amor. Es que Henry es el compositor original de la música, porque esa canción es de 1995 del álbum Kraken 5, El símbolo de la huella, que en mi opinión, en mi humilde opinión, es para mí el mejor trabajo de Kraken, porque hay una experimentación y una madurez musical en todos los sentidos. El 15 atreve a dar unos registros, a hacer unos arreglos y a sonar muy diferente a lo que la gente venía pues como acostumbrada a escuchar de Kraken. Y a partir de Kraken 4 hubo esa experimentación también. Entonces ya el Kraken 5 es como un sonido que cuando yo lo escuché la primera vez fue como, uy, qué maravilla, me encantó, pero no me lo esperaba. O sea, fue como una sorpresa ese trabajo. Y Henry es uno de los integrantes de la formación en ese disco, y la música de Silencioso Amor la compone Henry. Y si tú escuchas ese audio original,
de Silencioso Amor del 95, también tiene su parte orquestal, y todos esos arreglos los hizo Henry, o sea, es un trabajo maravilloso. Henry ha sido como un niño prodigio de la música, y ahora en esta nueva versión, pues entonces como dijimos, bueno, van a participar tantos músicos, al final eso se creció muchísimo, y entonces hay 3 solos de guitarra en la misma canción, y los 3 solos están uno encima de otro. Henry es quien cierra, Juan Coronado es el que abre como la parte de los solos, se solapa luego con José Pablo Arbeláez, que es el productor de Juanes, guitarrista también, que también hace un solo para esta canción y es quien termina mezclando la canción, y cierra Henry con el solo que vamos a poner, que es un solo Bueno, muy entonces, bonito, muy intenso. Santiago, le propongo más bien entonces hacer algo. Escuchemos primero a partes, no completas, aparte del de Juan Coronado, y luego escuchamos el de Henry Borrero. ¿Le parece bien? Perfecto. Bueno, entonces invitamos a los oyentes del programa Radial Voces de Color y Música. Vamos a escuchar Juan Coronado en esta interpretación que hace de este trabajo que hace parte de Silencioso Amor, este tributo a Elkin Ramírez. Escuchábamos a Juan Coronado. Vamos entonces a continuación a escuchar a Henry Borrero, que como decía Santiago Salazar, nuestro invitado en el programa Radial Voces de Color y Música, es uno de los músicos que participa en este tributo, pero además un músico que hizo parte de Kraken y que también hizo parte de las composiciones, del trabajo de composición y de arreglo de la música que realizó Kraken y, como nos decía Santiago Salazar, de su 5º trabajo publicado. Santiago Salazar, esto que estamos escuchando, que acabamos de escuchar, que hace parte de este tributo a Elkin Ramírez, antes de continuar nuestra conversación, quisiera que le contaran a los oyentes del programa Radial Voces de Color y Música, ¿dónde pueden ver o escuchar este tributo? Sí, el tributo, bueno, lo subimos en un comienzo al canal de Henry, también está en el canal de Henry en YouTube, que es Henry Borrero. Está en el canal de la productora que es Sumin Producciones, en el canal mío que es Santiago Salazar en YouTube. Ahí están los videos, inclusive hicimos una cosa que fue muy particular porque nosotros en realidad queríamos estrenar los 29 de enero del año pasado, pero ocurrieron un poco de cosas que dieron al traste pues con esa posibilidad. Yo incluso el 29 de enero lo subí, pero subí una prueba que estaba sin colorizar y la noche anterior había grabado a David Rivera, que fue una de las cosas que nos hizo tardar un poquito porque David estaba sumamente ocupado y cuando encontramos el hueco tuvimos que cancelar esa grabación y la hicimos una noche antes en el cementerio Museo San Pedro, esa captura de David Rivera tocando el violín. En el blog de Zooming Producciones está contada la historia, están subidas muchas imágenes de la captura y la parte del documental, porque hay un documental tras toda esta historia, porque el tributo, en realidad el video la canción son como 7 minutos, más los créditos, todos los que salen, al final se va casi a 11 minutos. Y hay un documental detrás que estamos terminando. Ese documental se durará por lo menos 1 hora y es contando la historia de cómo se hizo el proyecto, de dónde surgió, por qué nos dio por hacer eso, que en realidad fue una cosa que fue muy pequeño, fue creciendo, sin nadie proponérselo, eso fue creciendo por esa misma admiración, ese mismo cariño hacia Elkin. Entonces enviaban demos a Marciano Cantero de Enanitos Verdes, demos a Yanita Han, demos a Gonzalo Alora, demos a Juan Coronado, y la gente decía, ¿cómo? Qué maravilla, nosotros nos sumamos. Entonces, todos los que quieran ver pueden entrar al canal de YouTube de Henry, al canal de YouTube de Santiago Salazar, al canal de YouTube de Sumin Producciones, y cuando ya saque el documental, si queremos hacer un evento
ojalá en el Ateneo o en la Universidad de Antioquia. Estamos buscando confirmar sitios para hacer pues como un evento importante, como para resaltar un poquitito pues la labor que se ha hecho y para contar cómo se hizo ese homenaje y todas las anécdotas que hay de la versión original de la canción, inclusive de las mismas anécdotas que tuvimos durante la grabación, porque nosotros durante la grabación se dio como una energía tan bonita. Es que yo creo que Elkin fue el que, eso lo que decís vos es cierto, se nota un gran amor y un gran cariño, un gran respeto. Entonces cuando estábamos reunidos para grabar, yo no sé qué pasó ahí, eso era como una cosa mística impresionante, o sea, la sensación de tranquilidad, de bienestar, como de felicidad. Entonces no hubo un solo tropiezo en las grabaciones, ocurrieron pues las cosas técnicas que deben ocurrir, que eso no falta en ninguna grabación, por más planificada que esté, pero era como una energía tan bonita que eso fluía y eso a mí me ponía los pelos, me los ponía de punta esa vaina. Yo decía, ¿pero qué es esto? Qué maravilla, o sea, y estaba la gente como integrada, todos centrados en la misma labor, no hubo una sola discusión, no hubo una sola pelea. Por lo general, cuando hay tanta gente junta, por lo general surge algún roce, alguna vaina, mira esto, nada, cero reclamos, una cosa tan intensa cuando estábamos todos juntos. Sí, Santiago, y a veces lo difícil que es precisamente los egos que en ocasiones se dan también, sí, con mayor razón, o en los artistas. Santiago, se nos acaba el tiempo del programa Radial Voces de Color y Música. Le agradecemos mucho estos minutos que nos ha entregado usted para recordar a Elkin Ramírez. Queda la invitación para los oyentes del programa radial para que busquen en el canal de YouTube de Santiago Salazar, en el canal de Henry Borrero, los videos, el producto más bien de este tributo a Elkin Ramírez, Silencioso Amor, que ha realizado Santiago Salazar con la participación de muchos músicos. Pues hemos mencionado a la 45, a Juan Coronado, al mismo Henry Borrero, en fin, a la Filarmónica Metropolitana de Medellín, dirigida por el maestro Alejandro Vázquez. Muchos músicos que participaron en este tributo y que puede verse ya entonces este video para que recordemos y sigamos recordando a Elkin Ramírez, a este músico, compositor que le entregó tanto al rock de Antioquia, de Colombia y del mundo. Muchas gracias, Santiago Salazar, por estar con nosotros en el programa Radial Voces de Color y Música. Carlos, muchísimas gracias. Y se me olvidó mencionar a uno de los responsables, que es Camilo Martínez. Camilo Martínez y Henry Borrero fueron los que montaron toda esta historia. Y si no es por la voluntad de ellos, esto no se hubiera dado y yo no hubiera dirigido este producto si Henry no me invita. Entonces creo que a ellos dos hay que tenerlos en cuenta. Camilo Martínez, la 45 y Henry Borrero son como los tres gestores de que se hubiera producido toda esta magia con este producto. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.